Buenas noches, soy Mayra Alejandra Piñeros Perdomo, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto de Dios. Estamos mirando una clase de resolución de conflictos donde vamos a hablar un poco qué es el conflicto, sus elementos y sus medios alternativos para la resolución del conflicto. Bueno, para conocer un poco más qué es una resolución de conflictos, daremos a conocer la definición de conflicto. El conflicto es el choque entre dos personas a consecuencia de la distinta percepción que las partes involucradas tienen de un mismo problema o situación. Esta diferencia de percepción es la que dará comienzo a una negociación en busca de la solución más adecuada que deberá ser real y duradera. Para hablar más un poco de lo de resolución de conflictos, podemos mirar en la rueda como unas pautas que nos dan para la resolución del mismo, como es dialogando, pidiendo disculpas, quedarnos callados y como ponernos a pensar un poco en la situación que se está presentando. En la resolución de un conflicto podemos encontrar tres elementos esenciales, como es el tiempo, el poder, el espacio, donde el tiempo es una medida que transcurre independientemente y de manera indiferente con relación a las personas que intervienen en el conflicto. En este tiempo los participantes eligen el momento en que comienza el conflicto y el instante en que finaliza. En el poder es la fuerza o energía de que se dispone para imponerse o imponer a los demás determinados criterios o conductas. Cuando se habla de poder es la capacidad de acción efectiva de negociar. Y en el espacio se puede decir que es el escenario o lugar donde se llevará a cabo el desarrollo del conflicto. También se analizará la influencia sobre los condicionamientos, las emociones, los vínculos y los límites del mismo. También existen recursos que permiten a las partes en un conflicto arribar soluciones acordes con sus intereses y necesidades por intermedio de las formas alternativas de resolución. Primero tenemos la negociación, que consiste en tres aspectos. El concepto es el proceso de mutua comunicación entre las partes. El motivo pueden ser intereses compartidos e intereses opuestos. La finalidad es el momento en donde se logra el acuerdo entre las partes. Segundo, mediación. Concede la posibilidad de recurrir a un tercero que intervendrá en forma neutral, imparcial y ecuánime. Tercero, conciliación. Es un segundo medio de solución de conflictos y quien además convoca a los participantes a facilitar el reinicio del diálogo o sugerencias de alternativas de resolución. Y por último, tenemos el del arbitraje. Arbitraje son las partes van a adjudicar a este tercero neutral que se llamará árbitro en forma privada la resolución del conflicto, otorgando a sus dictámenes carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento. Es el medio que se utiliza para que la decisión sea tomada por jueces privados y no pertenecientes a la justicia estatal sobre litigios. La celebración del convenio arbitral depende íntegramente de la voluntad de las partes, pero una vez celebrado obliga a estas y a sus sucesores a la realización de cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje se desarrolle, pueda tener plenitud de efectos y sea cumplido el adeudo arbitral. Daremos a conocer algunos pasos para solucionar un conflicto. Primero, reconocer la existencia del conflicto. Segundo, se debe definir con exactitud cuál es el problema que produce la existencia del conflicto. Tercero, hay que aclarar explícitamente que se tiene la voluntad de solucionarlo. Debemos ser tolerantes con quien nos confronta. Hay que valorar y comprender sus puntos de vista. Debemos reconocer que también somos responsables de que haya surgido el conflicto. Hay que diseñar soluciones que representen soluciones y hay que estar abiertos a innovaciones y replanteos. Tenemos que elegir la solución que más se adecue a satisfacer los intereses. Y para finalizar con la actividad, daremos a conocer un video donde nos enseña cómo se puede resolver un conflicto en nuestra actualidad. Muchas gracias por su atención. Algo metafórico, Bob. ¿Entiendes mi idea de engranajes corporativos, Bob?
Bob, mírame si estoy hablándote. El hombre de allá. Hay que salvarlo. Ese no es el tema, Bob. Lo que discuto es tu actitud. ¡Lo están robando! Yo espero que no esté asegurado. Ya regreso. Detente ahí o te despido. Cierra ya. Ven aquí ahora. Me siento infeliz. Infeliz. El ladrón huye. Qué bueno, ¿no? Y tú por esto te quedas sin trabajo. Oh. Deberías avergonzarte de ese mal genio tuyo. ¿Me has visto a mí alguna vez perder los estribos? No. Miren, no volvería a salir contigo hasta que no venzas tu mal genio. Oh, Jessie, perdóname, lo siento. In the house tonight, everybody just have a good